días, soy Cecilia Villanueva, la cónsul de México en Frankfurt. Les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio, charla de café conjunto que tenemos el día de hoy con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nos acompaña hoy, me da mucho gusto, el maestro Dámaso Morales. Y bueno, en este ejercicio que vamos a tener el día de hoy, vamos a charlar un poco sobre nuestra experiencia como internacionalistas. Y bueno, entonces, sin mayor vuelta, daremos una pequeña presentación del maestro Dámaso. Es coordinador del Centro de Estudios Europeos, licenciado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Relaciones Internacionales. También tiene una maestría en la misma disciplina. Es actualmente profesor de asignatura de la facultad, fue secretario técnico del Centro de Estudios Europeos, y sus líneas de investigación son principalmente Europa, inclusión social y gobernabilidad en las relaciones México-Unión Europea, la relación bilateral, políticas sociales europeas y regionalismos comparados, Unión Europea, América del Norte. Algunas de sus publicaciones son El futuro de las ciencias sociales en un entorno social globalizado, Los clásicos de las relaciones internacionales y El marco jurídico de la política exterior de México. Asimismo, el maestro Dámaso Morales ha también tenido experiencia en el servicio público y en el privado, tengo entendido que también. Entonces, tiene una experiencia muy completa. Bienvenido, Dámaso. Al contrario, estimada cónsul Cecilia Villanueva, pues efectivamente estamos aquí en las oficinas del Consulado de México en Frankfurt, aprovechando esta visita para poder tener este conversatorio y poder expresar nuestras experiencias, nuestras vivencias profesionales y también, por supuesto, personales, que nunca se divorcian de las profesionales. Y en mi caso me voy a permitir presentar a la cónsul. Ella es embajadora Carmen Cecilia Villanueva Bracho, es cónsul titular en Frankfurt, Alemania, desde el 2017, y es diplomática de carrera, miembro del Servicio Exterior Mexicano, al que ingresó en 1991, y en abril del 2017 ascendió al rango de embajadora. Se ha desempeñado en la Secretaría de Educación Pública en el Museo Nacional de Culturas Populares del 84 a 1987 y en la Secretaría de Relaciones Exteriores desde 1987, en donde tiene una amplísima experiencia en diversos cargos dentro de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores y también, por supuesto, en el ejercicio diplomático. Entre ellas también destaca su labor en las Naciones Unidas, que ya tendremos oportunidad de conocer con mayor detalle, y es también una orgullosa egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, también ha hecho una gran labor editorial con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con cuestiones sobre diplomacia y muchísimos temas, el Colegio de México. Y bueno, realmente es un honor poder estar aquí con la embajadora, que además, debo decirlo, somos compañeros de la misma generación. Ahí estudiamos en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, y lo cual pues es siempre un orgullo compartido. Pues ya estamos acá. Perfecto, pues muchas gracias, Dámaso, por acompañarnos el día de hoy aquí en el Consulado en Frankfurt, como ya mencionamos, y pues damos inicio a nuestra charla. Maestro Morales, cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria en el ámbito académico y cómo es actualmente tu experiencia como profesor en la UNAM. Claro, realmente yo inicié en la academia desde que era estudiante, básicamente en la figura de ayudante profesor o profesor adjunto, no remunerado, honorario, de todo tipo. Y esto me permitió tomarle afecto, cariño a la academia, y a pesar de que estuve otros vaivenes en el campo laboral, en el sector público, en el sector privado, nunca dejé de alguna manera de asistir a la universidad como docente, y hasta que finalmente me decidí al 100% de la docencia en la universidad. Y efectivamente hay cambios importantes en la labor docente. Ahora los chicos son más dinámicos, son muy
chicos tienen a su mano una serie de fuentes de información y yo creo que nuestra labor es precisamente no solamente la cuestión propia de las asignaturas, de los contenidos, de las materias, pero tenemos también una responsabilidad que va más allá de las aulas como profesor, que es el constituirnos en guías, en consejeros y en facilitadores para los chicos en su formación académico, profesional, porque de eso se trata, lo académico y lo profesional, para dotarlos de las mejores herramientas y que les permitan desarrollarse de manera eficiente en el campo laboral. Es una labor, sin lugar a dudas, hermosa. Pero bueno, ahora vamos a conocer un poco Sí, de ti. gracias. A mí me gustaría que nos platicaras, porque hay una gran inquietud, ahora mismo está el proceso de examen, ¿no? ¿Cómo se ingresa al servicio exterior? ¿Cómo ingresaste al servicio exterior? ¿Qué pasa con este examen que hace la propia Cancillería? ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué mensajes tienes? ¿Qué experiencias propias tienes? Y ya a la vuelta de algunos años, ¿qué puedes decirnos, mi estimada embajadora? Claro que sí, con todo gusto, Damaso. Bueno, el ingreso al Servicio Exterior Mexicano ha ido cambiando a lo largo de los años. Hace 30, 40 años, más, sí, en los años 70. Los años 70 no se requería examen de ingreso, era por recomendación de los mismos funcionarios de la Secretaría que se acercaban a otras personas que quisieran incorporarse al servicio exterior. Así fue como también ingresó mi padre en su momento. Él trabajaba en un banco y su jefe era conocido de algún funcionario de relaciones y le dijo, oiga, pues están buscando gente que se quiere ir al exterior. Y bueno, pues ahí fue donde salió en su momento. Y ya en los años 70 se institucionalizó, digamos, bueno, más bien esto fue en los años 60. A principios de los años 70 se institucionalizó el ingreso con una serie de exámenes de regularización para los que ya estaban trabajando activamente en el servicio, y ya cuando quedó formalmente estructurado fue en los años 80, ya con mayor estructura, ¿no? Los rangos son, bueno, antes existían 3 ramas, la administrativa, la consular y la diplomática. Después se funcionaron la diplomática y la consular, y los exámenes pues son de diverso tipo. Los rangos son 7 actualmente en la rama diplomática. Se ingresa como agregado diplomático, luego es tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro y embajador. ¿Tú pasaste por todas? Por todas. Y en algunos servicios exteriores de otros países hay otro rango intermedio entre ministro y consejero, que es el de ministro consejero. Sobre todo en los países latinoamericanos, también creo que en Estados Unidos tienen esa figura. Y bueno, pues los exámenes han ido cambiando igual. La duración de la preparación en el Instituto Matías Romero también ha sido diferente a lo largo de los años. A veces son 6 meses, 9 meses, un año, a veces son con maestría, a veces solamente un diplomado, a veces solamente un curso. Se ha ido experimentando también con los ingresos. A veces se pide que sea solamente una licenciatura en ciencias sociales, a veces puede ser de cualquier carrera. Durante algunos años era necesario tener maestría y doctorado. En fin, hemos ido experimentando en todo este tiempo. Pero bueno, actualmente cuando yo ingresé ahora, pues el examen es similar, son varias etapas, ¿no? Primero es el examen de cultura general, de idiomas, y pues el más difícil es el de español. Siempre. Los idiomas sí son, el de dominio es importante, pero en la traducción no tanto, es más bien como de comprensión de lectura. Y el de cultura general pues son preguntas de opción múltiple, y bueno, pues ahí los aspirantes, digamos, a ingresar pues van a ir haciendo estos exámenes, y luego una vez que pasan esa primera etapa, la segunda etapa ya es la cuestión del ensayo. Tienen que hacer un ensayo en política exterior y relaciones internacionales a partir de una serie de temas que se van a escoger, uno de ellos, y también un examen psicométrico. Y ya una vez que pasan esa segunda etapa, la tercera es el Instituto Matías Romero, donde tienen que formarse ya como diplomáticos con materias
muy específicas, por ejemplo, tratados, cómo hacer promoción cultural, cómo hacer Claro. un boletín de prensa, la redacción de los documentos oficiales, cuestiones de protocolo. Como el día a día del Como el trabajo. día a día, así es. Sí, sí, se hace un pequeño también repaso nuevamente de política exterior para que todos estén Claro. en el mismo nivel, ¿no? Y bueno, pues ese es el ingreso, pues ha ido cambiando, por supuesto, pero es igualmente difícil. Hay siempre muchos aspirantes y son siempre pocas plazas, ¿no? Que también, bueno, en mi generación había más número de plazas, nosotros ingresamos 81, que fue de las 3 generaciones que tenían alrededor de 100 plazas, pero ya ahora son menos, ¿no? Son menos. Uh-huh. Sí, se ha reducido. Se ha reducido. Y bueno, pues se requieren muchas habilidades, ¿no? Obviamente, pero si quieres hablamos de eso más adelante. Sí, claro, por supuesto. Uh-huh. Pues seguimos ahora contigo, Danza. Bueno, yo me quedé con una pregunta que te quería hacer hace un momento, de si existe una diferencia entre los alumnos o como el conocimiento de los alumnos, la motivación de los alumnos de cuando ingresamos nosotros, ahora. Sí, sin lugar a dudas, bueno, pues lo hemos vivido, estimada Cecilia, los cambios en el escenario internacional a partir, yo creo que de la caída precisamente de la URSS y todo lo que esto significó, fue un parteaguas, uh-huh. ¿No? Y desde ese momento pareciera que la historia se había como estancado, incluso estaban estos títulos del fin de la historia, pero no es cierto, la historia no se ha estancado, no es el fin de la historia y lo vemos de manera cotidiana ahora en una diversidad de nuevas temáticas como cambio climático, por supuesto democracia, derechos humanos, crimen organizado, una agenda muy muy amplia y que sin lugar a dudas ha exigido que los estudiantes tengan que actualizarse. Los propios planes de estudio de las universidades se tienen que actualizar cierto número de años porque el mundo va cambiando. El mundo que nosotros conocimos como estudiantes, pues es literal, es otro mundo, al mundo que ahora ellos se están confrontando. Y obviamente todas estas interacciones, todo lo que es la internacionalización, que afortunadamente ahora en nuestra facultad se ha apoyado mucho. En nuestra época no había esta idea de que pudiéramos hacer un semestre, una estancia en el extranjero con apoyo universitario. Ahora existe y es una maravilla. Entonces todo esto de alguna manera confronta al estudiante con una multiplicidad de temas, pero también con la posibilidad de abordarlos desde in situ, hacer estas prácticas también in situ en otras partes del mundo. Y esto es una verdadera maravilla. La propia Cancillería que ofrece también estos apoyos para que los estudiantes vayan a hacer algún tipo de servicio social, incluso en alguna embajada, en algún consulado. Entonces todo esto es una riqueza que va otorgando al estudiante pues estas oportunidades de ponerse más al día con un mundo que es más complejo quizá que el que nos tocó a nosotros vivir y con una gran capacidad de interacción y de comunicación que sin lugar a dudas pues amplía y fortalece sus propias experiencias, ¿no? Claro, sí. ¿Y cómo ves ahora cuando terminan los chicos la universidad, cómo está el campo laboral para ellos? ¿Qué recomendaciones puedes dar? Porque ¿qué hacen? O sea, ya terminé la universidad y ahora qué. Sí, bueno, sin lugar a dudas es una preocupación del estudiante, de todos. ¿no? De todos, de decir, ahora, ¿qué voy a hacer? Pero fíjate que te quería comentar que en las encuestas que se han realizado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la carrera de Relaciones Internacionales en particular son de las que tiene una de las mayores tasas de empleo. Entonces es curioso porque hay una especie como de crisis de identidad del estudiante cuando dice, es que sé de derecho pero no soy abogado, es que sé de economía pero no soy economista, es que, bueno, sabe un poquito de todo el llamado todólogo, ¿no? De manera común, pero en realidad esto es parte de su fortaleza porque bien puede desarrollarse en un área de la comunicación, bien puede desarrollarse en un área del gobierno, bien puede desarrollarse en un área de la iniciativa privada, porque precisamente toda esa gran multiplicidad de aprendizajes y de conocimientos
le dan al final del día un plus para poder desarrollar un trabajo profesional con una visión más integral, no solamente un pedacito, sino que puede ser capaz de ver, bueno, pero jurídicamente quizá aplica esto, pero existe tal tratado que me acuerdo sobre este tema, pues no sé, México es parte de o no es parte de, pero bueno, la comunicación política, cómo se hace, o con lo que tú decías, este comunicado de prensa, qué elementos debo destacar acá, o en la iniciativa privada. Entonces, el estudiante de Relaciones Internacionales, yo creo que tiene precisamente estas ventajas y que es lo que se ve reflejado, ¿no? ¿Qué recomendaría yo? Pues es un aprendizaje cotidiano, pues tú lo sabes, ¿no? Recomiendo que hagan las cosas bien, sin lugar a dudas, concentrados en lo que están realizando, de manera eficiente, rápida, porque sobre todo pues los tiempos son importantes también en el trabajo. A lo mejor uno entrega algo muy bien, pero si no es oportuno, si no es claro, oportuno, sí. no importa. Entonces, pues revisar los archivos, esta labor de investigación, un poco para aprender, llego a esta nueva área, pues me voy a los archivos a ver cómo se redacta, qué tipo de documentos hay, y los archivos es un reflejo finalmente documental de la labor del día a día. Hay pequeñas y hablar con sus compañeros, con sus jefes, siempre el consejo, siempre la orientación, no cerrarse y colaborar y hacer trabajo en equipo. Perfecto, muy bien. Sí, sí, es realmente algo bastante interesante. Pero bueno, aquí hay un aspecto también que yo quería destacar. Sí. Tú como funcionaria pública, como miembro del servicio exterior, diplomática, pero más allá de ser funcionaria pública, la cuestión de la diplomacia te ha exigido moverte pues en varias partes, y como mujer, ¿tú cómo combinas esto con lo que es tu vida familiar? Porque todavía siento que gran parte de la vida familiar recae en un buen sentido amplio en la mujer, más que en el hombre, aunque se está buscando equiparar estos roles. Pero me imagino que has sido un poco complejo. ¿Y tú cómo lo has resuelto o qué ha pasado ahí? Pues sí, sí, definitivamente sigue siendo un reto, no solamente en la diplomacia, ¿no? De ahí ya creo que hoy en día ya hay muchas empresas transnacionales que también piden que los colaboradores tengan disposición de viajar, de desplazarse a otros países, vivir, ¿no? Como expatriados, que se llama ahora en diferentes lugares. Cada vez es más común ver eso y yo creo que para todos nosotros que estamos pues siempre fuera, pues lo más complicado siempre es la relación con la familia, ¿no? La estructura familiar. Y no solamente la estructura familiar de las personas que viajan contigo, sino también de las que se quedan. Caray, claro. Es una cuestión complicada, es una cuestión complicada. Nosotros lo vivimos de niños cuando estuvimos fuera viviendo muchos años con mis papás, somos 4 hermanos, y en ese entonces pues no había internet y no había nada de esto, bueno, el teléfono, bueno, ni se diga, una llamada al año, cuando mucho en Navidad, ¿no? Y nosotros recibíamos todas las comunicaciones por barco. Llegaba el barco Puebla, un barco de marina mercante, allá en Hamburgo, el puerto de Hamburgo, donde estábamos en ese momento, y bueno, pues ahí recibíamos los periódicos, los cuentos de Archie. ¿Cuánto tiempo se tardaba? Pues no sé cuánto se tardaba, yo creo que como 3 semanas, 4 semanas. El barco iba cada 3, 4 meses. No, pues bueno. Entonces, pues en lo que iba y venía, entonces era una situación complicada y que hoy en día pues es mucho más fácil porque hay medios de comunicación, ¿no? Las videoconferencias, las videollamadas que aligeran, ¿no? Pero de todas maneras es complicado para la familia que se queda, ¿no? Los padres, los primos, los tíos, ¿no? Hermanos, ¿no? Pues, toda la red de amigos, ¿no? Que se queda en México y que uno pues ve muy pocas veces, ¿no? Entonces es complicado mantener ese vínculo y tener también esa parte de comprensión de parte de la familia que se queda hacia el que se va, ¿no? Claro. ¿Por qué se va y por qué no me llama y por qué no viene más seguido? Y no, es complicado. Y luego pues uno también viviendo fuera cambia, ¿no? Uno va
adquieren otros gustos, otros intereses, y en ese escenario pues la familia, digamos, núcleo, que es la que viaja, bueno, tiene uno suerte, pues está sometida a mucho estrés, porque por un lado es el estrés de la familia que se quedó, se extraña, ¿no?, a los abuelos, a veces al padre, si la familia está separada, en fin, o a la madre también, ¿no? Hay casos, y entonces eso es difícil, pero también uno se acostumbra a ser más unido, en la estructura familiar es mucho más compacta, más amistad, más cercanía con ese núcleo que viaja con uno, eso sí se observa. Y bueno, pues en mi caso, pues yo tengo una hija y estoy separada desde hace muchos años, y pues ha sido difícil. Yo desde que empecé a trabajar en Naciones Unidas justamente, pues tuve muchas facilidades de mis jefes, de poder viajar con ella, pues viajaba mucho con ella en distintas Pero estos misiones. cambios pues de países, de culturas, ¿Sí? de lenguas y de escuelas, ¿cómo se puede facilitar o cómo ha resultado, ¿no? Sobre todo pues para los hijos, para las hijas, ¿no? El cambiar de una escuela a otra escuela, de un idioma a otro idioma, una cultura a otra cultura, de un país a otro país, ¿es fácil o...? No, es muy difícil, es difícil. Para los hijos es muy difícil la parte escolar, así como lo fue para mí incluso. Yo estuve en 3 primarias distintas porque siempre tuve problemas, ¿no?, en los diferentes grupos que estaba, en fin. Pero hoy en día para los hijos pues ya existen escuelas internacionales más accesibles que antes. Pues hay varios sistemas que seguimos los diplomáticos, principalmente el sistema francés, está el americano, el británico, pero el sistema francés, la ventaja que tiene, y pues muchos nos critican que nuestros hijos van a la escuela francesa, pero la ventaja es que están en más de 120 países. Ok, y esto permite que si la movilidad que ya es algo. Sí, ya. Y luego 2, que las escuelas francesas en el exterior tienen muchos subsidios del gobierno francés. Y entonces hay 3 categorías de escuela, y según digamos, el grado de compatibilidad con el sistema francés doméstico, es el grado de subsidio que reciben. Entonces hay escuelas que solo tienen hasta primaria, otras secundaria, prepa, y bueno, pues ahí es donde uno tiene estos apoyos, y moverse de una escuela a otra es muy fácil, porque algo que tiene el sistema francés es que sí respetan mucho la currícula. Entonces, pues mi hija, por ejemplo, que se movió en varios países dentro del mismo sistema francés, tenía los mismos libros, en casi todas las materias iba en la misma lección. O sea, era impresionante el rigor. Esto facilitaba mucho. Que eso facilita. Entonces, por eso muchos padres de familia que tienen que viajar mucho, de empresas transnacionales, petroleras, lo que sea, ¿no? Hay muchos ejemplos. Y los diplomáticos, por eso buscamos mucho el sistema francés, porque nos permite esa movilidad. Pero bueno, también el británico y el americano tienen algo similar, ¿no? Pero no están en tantos países. A mí me gustaría que nos pudieras comentar, Cecilia, un poco de tu niñez, porque sé que tu papá estuvo precisamente en lo que era la República Federal, la República Democrática Alemana, y cómo era tu vida ahí. ¿Estudiabas ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, sí fue algo. Bueno, mi padre, estábamos en Hamburgo, él estaba trabajando en el consulado general que existía entonces en Hamburgo, y le llegó el traslado a Berlín y para nosotros fue una dicha porque pudimos seguir en el sistema alemán, ¿no? En la escuela alemana, pero pues fue complicado. A él le tocó abrir la embajada en Berlín cuando se iniciaron las relaciones diplomáticas con la RDA, y nos mudamos en 72, 73, y no nos permitieron ir a la escuela en Berlín porque ya traíamos el antecedente, digamos, capitalista del oeste, del sistema escolar. Entonces íbamos a la escuela en Berlín Occidental y cruzábamos todos los días el muro, hacíamos más de 2 horas o casi 2 horas, todos los días de ida y de vuelta, o sea, 4 horas.
Y solo mi hermano el más chico, él sí le permitieron, como estaba todavía en kinder, ir a la escuela. Entonces dentro de tu propia familia tenían dos sistemas educativos. Así es. El del Y Berlín también era Oeste motivo y el de del riñas. Berlín del Este, ¿no? Sí, sí, sí. Y como comentábamos el otro día, que platicábamos sobre este tema también, pues había mucha discriminación también en la escuela, y eso que era una escuela privada. En la del oeste. En la del oeste, donde sí, porque pues éramos extranjeros, porque éramos diplomáticos, y encima de vivíamos en un país socialista. Sí, pues sí. Entonces, en la República Democrática de y ahí luego les cuento una anécdota de eso. No. Que me acabo de acordar. Pero sigamos, Damaso, para no quedarnos aquí solamente con mi experiencia. Cuéntanos tú un poquito en cuanto a... Esta charla está un poco dedicada además a los jóvenes, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades que debe de tener un internacionalista para trabajar en diferentes sectores? Sin lugar a dudas, tiene que tener una flexibilidad mental. No puede ser una persona cuadrada. Tiene que tener también una gran tolerancia hacia diferentes experiencias y hacia diferentes conocimientos. No puede encasillarse ni ver el mundo de una manera unidimensional. Entonces el internacionalista tiene que ser alguien que tiene una doble tarea. Por un lado tiene que tener un alto conocimiento de su país, de su cultura, de lo que pasa en el día a día, de la lectura del periódico del día a día, pero también de lo que pasa en el mundo, particularmente de alguna área o región de su preferencia. Entonces tiene que leer la prensa nacional, tiene que leer la prensa internacional, estar informado de lo nacional, estar informado de lo internacional. Y el internacionalista es una persona que se tiene que educar, reeducar y de alguna manera seguir con este aprendizaje de manera cotidiana. ¿Por qué? Pues porque el mundo cambia de manera constante. Pareciera que estamos ahora en el mundo de los trending topics, en el sentido de que una situación, un fenómeno que puede suceder en X parte del mundo captura nuestra atención, es muy importante, pero luego como que pasa y luego viene otro asunto y así nos vamos moviendo por todo el globo terráqueo con una serie de fenómenos y de situaciones que exigen del internacionalista precisamente esta interpretación multidisciplinaria para entender. A veces puede ser una situación de cambio climático. El año pasado hubo grandes inundaciones aquí en Alemania, ¿no? De manera inusitada, y que entonces nos hace pensar de qué está pasando, cuáles fueron las respuestas de la sociedad, cuáles fueron las respuestas del gobierno, en este caso el gobierno alemán. También se dieron inundaciones en Nueva York de manera inusitada. Entonces pueden ser cuestiones de cambio climático, pueden ser cuestiones de radicalismos, populismos, no sé, la agenda es tan amplia. Entonces, el internacionalista tiene que tener esta formación cotidiana, tiene que tener esta vocación precisamente de formarse y de enterarse día a día, el amor también por los idiomas, por las culturas, y el internacionalista tiene precisamente que tener estas habilidades, aptitudes y actitudes que le permitan desarrollar un ejercicio profesional de manera eficiente, clara, eficiente, un buen manejo del lenguaje. Precisamente ahora que hablabas de la prueba del español, sin lugar a dudas, y yo creo que ese es uno de los grandes retos, porque ahora con la simplificación del lenguaje por las redes, por las plataformas, por los emojis y todo esto, que pareciera que podemos incluso establecer toda una frase utilizando nada más puros emojis, pues ha reducido un tanto esta capacidad que tienen los estudiantes en general. Pues entonces el internacionalista tiene que leer novela, ensayo, crítica, meterse a muchísimos temas para que él tenga precisamente estas habilidades o estas oportunidades laborales. Es una formación integral, ¿no? Sin lugar a dudas, pero que sí señalan la actitud de hacer las cosas y de hacer las cosas bien, de colaborar, ¿no? Los conocimientos que se adquieren a lo largo
de su formación académica en la universidad, ¿no? Y algunas aptitudes como las lingüísticas, el poder escribir, ¿no? Y también las matemáticas, porque parece Sí. increíble, pero también hay que administrar. Tú No. administras aquí el Sí, consulado, hay que conocer. Sí. hay que conocer, ¿no? Cuestiones Contables, contables, presupuestables. Entonces todo eso forma parte de la labor cotidiana. Uno pensaría quizá que en el servicio exterior no se ve lo contable, pero sí se No, ve, sí, ¿no? Así que las cuestiones domésticas de la propia oficina y todo eso es importante. Entonces es una formación permanente, pero sobre todo se tiene que tener una actitud, una actitud y un perfil, digamos, para esa carrera, y seguramente les irá muy bien en el campo laboral, sin lugar a dudas. Ah, qué bien. Sin lugar a dudas. Muy bien, muy bien. Pero también, mi estimada embajadora, a mí me gustaría que me comentaras, que nos pudieras comentar, porque obviamente cuando uno ingresa al servicio exterior, como en tu caso, pues uno mira el rango de embajador, ¿no? Como el último peldaño, y es como que su objetivo, pero no es fácil. Yo conozco historias que son desafortunadas en el sentido que pueden permanecer 20, 30 años en un mismo rango y parece que no suben más de ese rango. Y luego en tu caso, que también como mujer, que me imagino que es un poco más complicado, ¿no? Aunque se está abriendo, se está fortaleciendo ahora mucho, pero ¿cómo llegaste a ser embajadora? Y también para nuestros jóvenes, ¿qué qué recomendaciones puedes tú dar? Porque estoy seguro que no solamente son recomendaciones para llegar a ser embajadora, son recomendaciones De vida, de vida, sí, de vida, de de vida, éxito profesional. de Digamos. éxito profesional. Sí, pues bueno, yo primero quisiera decir que sí, o sea, siempre la aspiración mayor de los que ingresamos al servicio pues, es ser embajadores, pero pues la mayoría no llega. Entonces, en ese camino, para no desertar, pues uno tiene que estar contento con lo que tiene en el momento. Claro. O sea, tiene que ser feliz en el rango en el que está. Claro. Y bueno, yo lo aprendí así porque a mi padre le pasó así. Él no logró el ascenso final, ¿no? A los rangos últimos. Y él siempre fue muy contento, muy feliz en su trabajo, ¿no? Tuvo experiencias muy, muy exitosas, un desarrollo pleno, profesional, y sin llegar a embajador. Y bueno, es difícil llegar a cualquier liderazgo directivo en cualquier institución, porque se requieren muchos elementos. Entonces, bueno, en el caso del servicio exterior, habría que empezar por, como ya lo mencionaste tú, ¿no? Todos los idiomas, el lenguaje, la adaptabilidad, pero uno tiene que estar convencido, porque muchos lo dicen, ¿no? Claro. Ah, sí, yo me voy feliz a Paraguay o a Líbano, yo qué sé. Y ya luego cuando llegan, pues no se adaptan, el idioma, la comida, extrañan a la familia, y no es fácil estar en otro país donde no se tiene el soporte familiar. Claro. Y de amigos, ¿no? Que como lo conocemos más en México. Entonces, pues uno tiene que crear sus propias estructuras, o a nivel personal uno tiene que tener su propia convicción, digamos, de lo que uno quiere hacer. Ese es el primer punto. Muy bien. Porque muchos se deprimen. Hay mucha depresión en el servicio exterior, sobre todo en los rangos primeros, iniciales, por esta dificultad de adaptarse, ¿no? A la vida en el exterior. Y luego, pues la oficina se convierte en la familia, ¿no? Sí. La oficina es donde uno tiene su soporte, digamos, cuando tiene algún percance, pues siempre está el colega que apoya, o el titular, en fin, siempre está uno ahí rodeado por ese equipo, ¿no? Que uno va haciendo en las diferentes adscripciones. ¿Qué otra cosa pasa? Los ascensos, ¿no? Los exámenes de ascenso, como decía al inicio, tanto como se ha modificado el ingreso, también el ascenso. Los ascensos han pasado por muchos cambios de procedimiento, a veces piden una cosa, a veces piden otra cosa, que si el examen de media carrera, que si el no de media carrera, pero al final es un sistema de ascenso por méritos, ¿no? Méritos en campaña, como los militares. Entonces, conforme uno va desempeñándose en la carrera,
va haciendo sus pininos, digamos, pues uno va adquiriendo pues más habilidades, más experiencia y lo van tomando más en cuenta. Pero a eso también pues se aúna que uno tiene que tener más responsabilidad. Y ese es el problema, que a veces a los funcionarios quieren ascender pero no tener la responsabilidad. No. Lo digo porque lo mencionaste hace un momento, pero yo creo que lo más difícil de ser titular de una oficina o una unidad administrativa en la Cancillería, pues es la responsabilidad que se tiene en el manejo de recursos. Claro. Humanos, financieros y materiales. Claro. Y ahí es donde todo el mundo, la mayoría, Claro, como que ya no le entra, como decimos, ¿no? No, pues es que manejar personal es muy difícil. Y luego estando en el exterior, aún más. aún más. ¿No? Porque tiene uno pues menos acceso pues, Claro. a otras herramientas, ¿no? Eso por un lado. Luego, como mencionaste, el conocer del sistema contable, ¿no? Nosotros en la oficina tenemos dos sistemas contables. Uno, el de los gastos de oficina, que tiene todas las subpartidas presupuestales, Claro. la mayoría con las que tiene Hacienda. Entonces uno tiene que ir administrando los recursos de las diferentes partidas, ser transparentes, seguir los lineamientos normativos, pero también tenemos la otra administración que es la de la recaudación consular. Claro, los que derechos. todos los derechos consulares que se cobran por los servicios y que también requieren un procedimiento muy puntual, muy complejo, porque tiene que cuadrar lo que ingresó con las formas numeradas que se llaman, las que son pues, las libretas de pasaporte que tienen un valor, las actas del registro civil, los poderes. Entonces todos esos folios tienen que cuadrar con los ingresos y hay una serie de sistemas que uno tiene que conocer también como titular, porque uno tiene que poder dirigir al equipo y decirle, bueno, pues cuando se atora, pues esto hazlo así, esto hazlo asado. Uno tiene que conocer las partidas presupuestales, cómo manejarlas, cuáles son los límites y conocer los sistemas, porque pues bueno, el día que no llegó la persona que le teclea ahí para dar una visa, pues uno tiene que saber cómo entrar a la plataforma, cómo meter la lámina, cómo hacerle para capturar, y ahora todo eso está muy automatizado. Entonces yo creo que también esa es una parte compleja que uno tiene que hacer. Entonces a medida que uno va pues haciendo sus exámenes, vas ascendiendo, vas teniendo experiencias, pues también vas aprendiendo estas otras herramientas. Entonces a la medida que uno tiene más conocimiento y más habilidades, pues uno también tiene más oportunidades. Claro. Pues uno tiene que actualizarse constantemente. Sí, yo he tomado todos los cursos imaginables y no imaginables, diplomados de todo tipo para estar siempre al día de las nuevas tecnologías de información, nuevas herramientas de boletines de prensa. Hay que conocer de la normativa mexicana, todo el tiempo estamos en constante actualización. Y lo que mencionabas hace un rato, uno tiene que estar informado todo el tiempo, entonces tiene que tener tiempo para leer la prensa, tiempo para ver la televisión, para escuchar la radio, para monitorear redes. Ahora, hoy en día también cada vez tenemos que ser más expertos en manejo de redes sociales, porque también es una plataforma muy útil para nosotros. Entonces, estos conversatorios, ya también somos expertos aquí con el apoyo de Estefanía y de otros colegas en estar grabando videos, subirlos a nuestro canal. Tenemos un canal de Diplomacia Cultural donde subimos todos nuestros contenidos audiovisuales. Entonces también hay que tener por ciertos criterios para qué se graba, qué no se graba, cómo se dice. Son muchas cuestiones que uno tiene que tomar en cuenta. Pero yo creo que también otro de los aspectos más difíciles de la carrera del servicio exterior es entender los códigos. El servicio exterior se maneja por códigos. Códigos de conducta, códigos de cómo se redactan los documentos, cómo se gestionan cuestiones protocolarias, cómo ir a hacer una démarche, que le llaman, ¿no? Un acercamiento con la contraparte ante un ministerio. Son una serie de códigos, digamos, de formas de hablar, de escribir, de redactar, que uno tiene que ir aprendiendo. Desde cómo sentarse en la mesa, quién se sienta dónde, tiene uno que saber los rangos, de con quién está uno conviviendo. Igual para subirse a un coche, quién se sienta dónde. O sea, no es tan fácil, no es así de que, ay, pues ya llegué, ya me subí. No, si hay una serie de códigos que es mundial, no solamente es de México. Entonces, si uno quiere tener una buena comunicación con la contraparte, tiene que seguir estos tiene códigos. que saber esos códigos
aplicarlos correctamente, saber todas estas finezas, digamos, de la diplomacia para poder hacer bien su trabajo, porque si no, pues luego viene la queja. Ay, no, pues el funcionario fulano vino aquí al ministerio y no tocó en la puerta correcta y se metió donde no era y pues causó ahí una situación difícil. Entonces, todo eso se tiene que saber. Entonces, es muy difícil. Y como mujer, o sea, tú lo has dicho también, es aún más, hay mucha competencia y hay todavía mucha, pues sí, una situación no igualitaria. Digamos que no competimos en igualdad de condiciones, entonces uno también tiene que tener, pues, entereza de carácter, entereza de mucha paciencia, ¿no? Es una carrera de fondo, ¿no? O sea, sí es una carrera, pero no rápida, ¿sí? Es de fondo, o sea, y como tú decías, no hay que hacer las cosas bien, pero también oportunamente, ¿no? Claro, oportunamente, si no... Si no sirve, ¿no? Lo que uno está haciendo, ¿no? Fíjate que esto que mencionaba de los códigos, en mi caso particular, que he tenido la oportunidad de estar en otras y diversas secretarías de Estado, pues es cierto, porque al final del día cada área tiene sus propios códigos, su propio lenguaje técnico, sus propios modos y formas de solucionar problemáticas, de procesos, ¿no? Yo me acuerdo antes, cuando se llegaba a un área, uno preguntaba por el manual de procedimientos, ¿no? Oye, ¿dónde está el manual? O el de la estructura, ¿no? Era importante conocer la estructura, era importante conocer la normativa, era importante conocer el manual de procedimientos, ¿no? Y cada área efectivamente tiene sus propios códigos, de alguna manera, que pues siempre se tienen que conocer, ¿no? Como parte de la vida profesional, sí, precisamente. Pues yo creo que en todos los ambientes, ¿no? Sí, Tienen todos sus, los ambientes. También en el académico también hay, No, sin lugar a tienen dudas. también sus formas y sus lenguajes y todo. Entonces, pues Sí. es conocerlos a fondo y aplicarlos correctamente. Pero yo siento que más en la diplomacia, cuando hay un error, es más visible, ¿no? Es más visible, supuesto. porque, ¿no? Se puede vulnerar por ejemplo, en un foro multilateral. Tú has estado también en foros multilaterales. Cuando uno interviene a nombre de México, es un paquete. Entonces, desde que ahí tengo mi esa de mis letreritos esos de cuando estuve en foros multilaterales. Entonces, cuando uno quiere hablar, pues tiene uno que levantar el letrero del país para que el secretario que conduce los trabajos identifique que fulanito quiere hablar, entonces lo anotan en una lista, entonces luego uno lo baja cuando ya va a hablar y uno se tiene que dirigir en un cierto lenguaje al Madam Chair quien preside la reunión. Hay una serie de palabras y lenguaje que uno que tiene que usar como de introducción antes de decir lo que uno quiere decir. Y lo tiene que decir en un lenguaje también muy especial. Entonces, eso pues se tiene que ir aprendiendo poco a poco, día a día, y pues, es también complejo, ¿no? Es muy complejo, y para participar en un foro multilateral uno se tiene que preparar a veces 2 o 3 meses antes. Uno no llega así nomás, ay, pues ya tengo una reunión hoy aquí, a ver dónde está la agenda, a ver hoy qué. No, uno tiene que ya tener lineamientos que se preparan en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Cancillería. Uno tiene que mandar insumos, se consulta con otras secretarías de Estado que intervienen, a veces 15, 20 o más instituciones en una decisión que se está tomando en nombre del país, que se tienen que negociar antes. Entonces, el que va a hablar ese día, pues tiene que ser muy atento a usar justamente las instrucciones que recibió para hacer la intervención. Pues no es así nomás, que ya llegué aquí pues no, y ahora qué digo, ¿no? Entonces es interesante. Y bueno, pues es un trabajo complejo, ¿no? Pues muy bien. ¿Algún otro tema que quieras comentar al final? Pues a mí me gustaría, si que comentaste que tenías una anécdota. Bueno, tengo muchas. ¿No? Pero ahorita mientras platicamos dijiste, hay una anécdota por ahí que me acordé y dice que quiero comentar. Sí, bueno, pues ahora sí que como dicen, a veces uno comete errores, ¿no? En la diplomacia. Y me estaba acordando, me acordé de otra historia, pero bueno, que era relacionado con cuando estuvimos en Berlín de niños.
pero algo que comentamos hace un momento que me hizo pensar en una de mis primeras gestiones que tuve que hacer cuando estaba en Hamburgo, de cónsula alterna, pues teníamos pues situaciones difíciles, que por cierto en esa época fue cuando se dio el tema de Chiapas. Ah, claro. Y tuvimos, 2 veces nos tomaron el consulado en Chiapas, no estando la titular. O sea, fue algo muy complejo, muy difícil también que tuvimos que vivir. Las personas que entraron al consulado dañaron el mobiliario, agredieron al personal. Y entonces pues uno tenía que tomar decisiones en ese momento. Entonces ahí es donde uno muestra la entereza de carácter. Ni sin lugar a dudas. Porque pues bueno, yo era la segunda encargada del consulado y pues nunca me imaginé que me fuera a pasar eso, ¿no? Y muchas cuestiones que pasan, ¿no? Cuando uno está en un consulado, nos robaron un día la nómina, pasan cosas, o sea, pasan cosas y uno tiene que ir resolviendo y no hay como mucha referencia con México en el momento, uno tiene que tomar la decisión y claro, actuar con base en la norma, ¿no? Pero bueno, la anécdota que les quería contar es que justamente estaba de visita un jefe de Estado y nos invitaron al Senado de Hamburgo, así se llama el Palacio de Gobierno del Estado de Hamburgo, y yo me equivoqué de puerta. O sea, era en tal salón y no me fijé bien en el número, y entonces donde iba a ser el cóctel de recepción previo a la cena. Entonces abrí la puerta y no entré donde era el área del cóctel, sino interrumpí la conferencia de prensa. Y justo detrás del jefe de Estado con su contraparte, y estaban ahí las cámaras, los flashazos ahí. Entonces yo entré y pues cerré la puerta y me quedé ahí paradita, ¿no? Y dije, ¿y ahora qué hago? Y entonces el jefe de protocolo se dio la vuelta así también pegadito a la pared y ya me pescó del brazo y me llevó del otro lado. Discretamente. Y fue una situación incómoda después. Claro. Les voy a decir por qué. Porque, bueno, estaba toda la delegación de ese país, no quiero decir el país porque si no ya van a saber. Y entonces era un país latinoamericano. Y estábamos, nosotros íbamos a esperar donde iba a ser el cóctel, a que saliera la delegación de ese país y se estuviera el cóctel y de ahí pasábamos a la cena. Y entonces, pues yo iba con la delegación y yo no era de ese país cuando entramos a esa sala. Entonces yo entré del brazo del jefe de protocolo y fui la comidilla de todo el mundo. ¿Y por qué está la cónsula alterna de México con la delegación de ese país? Sí, con la otra delegación. ¿Y por qué ella y nosotros no? Y, bueno, y fue terrible. Entonces, pues el jefe de protocolo ahí me ayudó un poquito y me dijo él, ¿no? No, es que estamos preparando una posible futura visita, ¿no? de alto nivel de parte de México, y entonces estamos viendo para que aquí la colega vaya familiarizándose con los procedimientos. Pues mira, esa es una forma ingeniosa y entonces de resolverlo. Él me ayudó, ¿no? Claro. Entonces yo tomé nota y yo dije, qué bien. Entonces pues ya por ahí digamos que se socializó esa información, pero no dejó de causar un poco de malestar, ¿no? Entre el grupo latinoamericano de que, por supuesto, porque yo estaba ahí. Pero luego, pues, la suerte estuvo a mi favor y poco después pudimos recibir al presidente Zedillo en Hamburgo. Mira. Al año siguiente. Entonces, pues ya, salvé la cara, porque ya todos, con razón había estado la vez pasada. Claro, ya tuvo sentido. Ya tuvo sentido, sí. Entonces, bueno, pues ahí, pero pues sí fue una situación incómoda que causó molestia, ¿no? Entre el grupo latinoamericano, ¿no? Pero que se solventó bien, pero con ingenio. Sí, yo pude haber dicho, pues me equivoqué de puerta, pero pues iba a ser como... Sí, bueno. Uno no se equivoca de puerta en la diplomacia. Sí, ¿no? Pues no. Hay puertas correctas y puertas incorrectas. Entonces, pues bueno, pues eso fue lo que me pasó y bueno. Pues fíjate que yo también me gustaría comentar una anécdota, pues casi recién egresado también de la facultad. Tuve la oportunidad de trabajar en la Cámara Nacional de Industria de la Transformación en Canacintra, y era un evento con países asiáticos de promoción comercial y de inversión. Y yo estaba en el área de asuntos internacionales de Canacintra, entonces pues era encargado de ver toda la logística, en fin, todo el evento, la agenda, todo, ¿no? Preparar la agenda, las palabras del presidente de la Cámara, el protocolo que tú dices. Mandamos a hacer banderitas de los países
que iban ahí a participar. Y una de las delegaciones más importantes era precisamente la China. Entonces van los chinos muy contentos, ¿no? Ahí en la cámara. Vamos entrando al salón y de repente se quedan así los chinos, empiezan a hablar en chino, pero molestos, como a disgusto, y dicen, no vamos a entrar. Y nosotros, pero ¿por qué? Y en eso va llegando nuestro presidente de la Cámara, y yo, bueno, pálido, porque dije, ¿qué pasó? Y mi presidente me va a preguntar, oye, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Y yo no sabía qué estaba pasando, y de repente dicen, ahí están los de Taiwán, está la bandera de Taiwán. No, es curioso porque cuando yo mandé a hacer las banderas, me decía este hombre que ya tenía mucha experiencia haciendo banderas internacionales, dice, es que no encuentro, yo no tengo bandera de Taiwán. Entonces yo le insistí y dije, ¿cómo no vamos a tener una bandera de Taiwán? Obviamente pusieron la bandera de Taiwán y por esto es diferente lo que tienen los chinos con Taiwán. Dijeron, no, porque ¿cómo voy a sentarme yo a la misma mesa donde está la bandera de Taiwán? Donde está o sea, también había una delegación de Taiwán. Sí, sí, No, pero yo fui quien insistí. Entonces, bueno, pero aparte la delegación más importante era la China y mi presidente nada más se me quedó mirando así como, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegué, hasta aquí fueron tus días en la Cámara. Y estaba la embajadora Fuentes Garay, pues muy sensible, muy inteligente y pues al final de cuentas diplomática, dijo, no, permítame, presidente, ¿no? Habló con los chinos, habló con los taiwaneses, llegó conmigo y me dijo, retira la bandera de Taiwán y a ver si esto te sirve de lección. Y sí, efectivamente me sirvió de lección y bueno, es cuando digo que hay que estar actualizado, hay que conocer la historia, hay que saber qué pasa, para no cometer errores tan fundamentales como ese. Al final llegaron, se integraron a la mesa, pero tuve que retirar todas las banderas de todos los países. Claro. Y así ya no hubo ninguna Sí, bandera. ese yo también lo hubiera hecho, se hubiera retirado todas. Sí, pues yo no me la sabía y afortunadamente, pero ahora ya lo sé, ¿no? Y con eso se resolvió, ¿no? Son cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha, sobre ¿no? la marcha, porque no es fácil, ¿no? Y No es fácil. uno comete, ¿no? Pues como todos somos humanos, cometemos errores. Claro. Y pues uno aprende más de los errores a veces. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Sí, no es fácil, sí, no es fácil este asunto. Pues, Dámaso, muchísimas gracias por tener esta oportunidad de conversar contigo y tener este conversatorio, charla conjunta. Sí, claro. Que sé que tú también tienes tus charlas de café y nosotros nuestros conversatorios, entonces pues qué buena idea que estamos juntos aquí, que podamos... Pero cuéntanos al final un poquito por qué estás aquí, para que el público te escuche. Bueno, y busquen luego el video. Pues vamos a presentar una pequeña plática, una pequeña conferencia sobre la visión de América Latina hacia Europa, que es un tema además interesante, apasionante, porque recuerda ambas historias, la historia latinoamericana, la historia europea, desde el encuentro, desencuentro, desde la cuestión de la colonia hasta la época actual, lo cual se dice fácil, pero es una tarea bastante complicada tratar de poder exponer esto. Y pues bueno, estamos bastante contentos de hablar sobre este tema precisamente, y vamos a estar hoy más tarde, por la tardecita, en el Roman Fabric, precisamente hablando sobre esto aquí en Frankfurt. Sí, el Roman Fabric es un centro literario y artístico de aquí de la ciudad de Frankfurt, y tienen un ciclo que se llama Café Europa y invitan a diferentes intelectuales, académicos a hacer reflexiones sobre temas relacionados con Europa, y Dámaso, como coordinador del centro, pues va a estar compartiendo mesa de debate con Günther Mayholt, que es un especialista muy reconocido, conocedor de América Latina. Y este video, va a haber una transmisión en vivo, pero también este video va después a estar disponible en nuestro canal de Diplomacia Cultural MX, ahí lo van a poder ver, o en nuestra cuenta de Facebook, y pues también en la del centro, seguramente lo compartimos el video después. Y pues muchas gracias por escucharnos y muchas gracias, Dámaso, por tu tiempo. Al contrario. Y bueno, aquí estamos para servir. Aquí estamos, mi querida Cecilia y embajadora. Gracias, hasta luego. Hasta luego.